Para nosotros, la forma de mostrar si el proceso tiene de alguna manera resultados es cabalmente la aplicación de esos conocimientos en el ejercicio práctico que estamos desarrollando ahorita. Entonces, para nosotros, digamos, ahí está como la clave del proceso, ¿no? Que el proceso no es solamente el tema de formación y conocimientos, sino cómo estos defensores se empoderan y aplican sus conocimientos para desarrollar la vigilancia continua de la que hablábamos y estos procesos de vigilancia programada en los servicios. Te pongo un par de ejemplos. Cuando estábamos en el proceso de formación, algunas de las personas que entraron, que no eran defensores, una señora específicamente tuvo una emergencia y fue al hospital. Pues en el hospital no sé qué pasó exactamente, pero tuvo que defenderse y sacó su librito y dijo, miren, yo tengo derecho a la salud y a mí me han dicho, y eso lo cuenta ella luego en una reunión o lo comparte con uno de los tutores. Y entonces tú ahí dices, ahí hay impacto, ahí hay transformación. Y ahí es donde tal vez está un poco el tema del empoderamiento. Tratamos de presentar en los congresos un poco la discusión sobre, bueno, cómo medirlo. Bueno, uno va generando indicadores, pero no siempre son los adecuados, ¿no? Hay cuestiones que no se pueden medir, pero, por ejemplo, no sé, de las promotoras, a partir del curso, no sé, una estaba en situación de violencia, pudo, a partir de conocer a la Comisaría de la Mujer, hablar con la psicóloga en un curso de capacitación, le dio confianza eso con el Estado y pudo hacer la denuncia, una medida de protección, pudo visibilizar su situación. Desde que inició el proyecto sabíamos que iba a ser un proyecto a largo aliento. Entonces contratamos a una empresa de evaluación externa. Requiere mucho dinero, hay que decirlo. También requiere muchísima planeación, pero también hay un componente que no encontramos en esta empresa y es como la parte de la sensibilización y el entendimiento de los contextos culturales y qué sería el impacto, digamos, para hablar de un proyecto de promotoras mayas de justicia para ellos, ¿no? Y qué sería para las promotoras y las dinámicas propias de la comunidad. Entonces, este ejercicio nos dimos cuenta de inicio que no iba a funcionar, fue muy insensible y tal. Entonces buscamos sí a una consultora más especializada en evaluar los resultados a corto, mediano plazo, hablando de alcance y no necesariamente de impacto, y nos quedamos en este nivel. No vamos a evaluar el alcance del proyecto a corto y mediano plazo y cuáles son los cambios que se han gestado. Entonces, quisimos evaluarlo todo y eso también fue una gran lección, incluso por promotora, cuál era el nivel de liderazgo que tenía y el nivel de aumento de, no sé, de conocimientos. Y entonces teníamos una línea por cada una de las promotoras y luego cómo era vista en su casa y si esa percepción había cambiado o no, y luego si la conocían en la comunidad al iniciar el proyecto y si luego a través de entrevistas nos ubicábamos que ya era conocida y luego la percepción que las autoridades comunitarias tenían sobre ellas. Hicimos un levantamiento de información con autoridades comunitarias, hicimos de todo, información muy valiosa que años después la trajimos a la construcción de la agenda y eso fue muy interesante. En ese momento dijimos, nos pasamos, o sea, evaluamos o sobreevaluamos. Entonces, más bien, si ahora me dices, creo que hay ejercicios que podrías simplificar, que hacer como mucho más prácticos, baterías de preguntas, hacerlas con menos preguntas, pero más estratégicas. Está bonito conocer muchas cosas, pero ¿para qué nos va a servir? Siempre preguntarnos esto, ¿para qué me va a servir? Muchas veces queremos conocerlo todo y ha sido interesante, pero también ha sido una carga de trabajo y también una carga económica al proyecto, pues bastante fuerte. No tenemos un registro como del día a día de lo que están haciendo el impacto, ¿no? Pero sí tenemos como información general. Por ejemplo, sabemos que paralegales están apoyando trámites específicos en algunas comunidades o que paralegales están metidos en alguna clínica jurídica donde se está defendiendo un caso, o que paralegales, por ejemplo, han participado como apoyos locales para abogados que han iniciado procesos judiciales en defensa de tal comunidad, o que paralegales son como asesores legales de tal federación, y los vemos pues en las reuniones de las organizaciones indígenas grandes. O sea, vemos a los paralegales ahí ubicados, digamos, algunos ejerciendo puestos importantes en las organizaciones indígenas nacionales, que creo que son como otro tipo de impactos también, ¿no? Por ejemplo, hay una compañera
afrodescendiente, que es paralegal, de las primeras. Tenía un proceso bien interesante, ¿no? De organizar mujeres afro y cosas por el estilo, no solamente en temas de defensa desde el punto de vista de género, digamos, sino también productivo, con artesanías afroecuatorianas y cosas. Pero ahora ella es presidenta de una unión de organizaciones comunitarias afro del norte de toda una provincia, ¿no? Y a partir de ahí tiene mucha visibilidad pública nacional, pues porque son como 3 o 4 mujeres lideresas afros en el Ecuador que son como las grandes, digamos, dirigentes, y ella es una de esas, ¿no? Y ella empezó como paralegal. Entonces, eso, por ejemplo, es un impacto que no es cuántos trámites has hecho apoyando a tu comunidad, no, pero es como que digamos que estos programas también ayudan a potenciar nuevas vocerías, nuevos liderazgos. Sí, tenemos, o sea, primero líneas de base, líneas de salida, que eso es importante, evaluaciones de medios términos, pero además para cada proceso de formación, por ejemplo, medimos el antes y el después, con formas de evaluación de ingreso y de salida que obedecen, digamos, a las prácticas comunitarias. No son necesariamente formularios escritos, ¿no? Pero las mismas preguntas de un formulario escrito, dinámicas grupales de trabajo. También vamos midiendo la relación que tienen con los gobiernos municipales, el nivel de incidencia que han tenido para la transformación. Y eso lo medimos, bueno, con indicadores que pueden ser una política pública, una campaña conjunta, ese tipo de acciones, ¿no? Tenemos, básicamente. Entonces ellas básicamente van reportando cada actividad, pero aquí es donde viene de que tenemos que acoplarnos al contexto de ellas, a la realidad de ellas. Entonces nosotras decíamos, ¿qué nos interesa a nosotras como IDM que nos reporten? ¿Y qué podemos hacer para obtener ese reporte de ellas? Si hay algunas que no saben leer y escribir. Entonces armamos un formato donde ellas ya solo colocaban un sí o un no o un número de cuántas visitas domiciliarias, cuántas reuniones con líderes comunitarios. O sea, ya venía el título más que colocar los números. Otro que nos ha ayudado a nosotras son justamente las conversaciones bilaterales que tenemos con las asesoras, las comunicaciones horizontales, donde llegamos a un momento de cómo les va, qué están haciendo, porque muchas veces en los reportes mensuales no se reflejan estas experiencias, ¿verdad? Entonces nos toca como escucharlas, indagar un poquito. La confianza, la comunicación es clave para este trabajo. Muchas veces nosotras solo quisiéramos que nos reportaran ahí en papeles, pero no, esto con ellas es de llegar, sentarse, platicar, aprovechar esos momentos de encuentros formales o informales donde estamos. Por supuesto que ya el área de monitoreo y evaluación ya tendrá sus propios instrumentos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, también tenemos historias de vida, donde hay las mismas asesoras van compartiendo sobre el trabajo que van haciendo. Nosotros nunca remuneramos directamente desde la organización a referentes, sí facilitamos, por ejemplo, no sé, el acceso a transporte o un pequeño viático para que puedan tener para el colectivo en el caso que tengan traslado. Si es en el mismo barrio, no. Sí nos parece que tiene que ser una política de Estado, y de hecho la hemos escrito en el Acuerdo por el Acceso a la Justicia, que el empoderamiento tiene que tener una ley, ¿no? Es como nuestro sueño. Y en ese caso, el Estado sí tiene que incluir con trabajo. Cuando se realizan este proceso de vigilancia, pues implican días de trabajo, o sea, donde ellos dejan su trabajo, su familia, y que la institución como SEIS, pues sí les brinda apoyo para su movilización, pero no así una remuneración para ellos. Y es la discusión sobre qué es lo que estamos haciendo. Y dos visiones. Hay quienes piensan en pagar desde una visión occidental, y desde mi punto de vista el tema es cómo reconozco yo un trabajo que es legítimo. La verdad es que a nosotras como IDM nos ha funcionado bastante el hecho de decir, en estos 2 años nosotros cubrimos su transporte, su alimentación, el día de la formación, y también hay como un aporte simbólico al momento
en que ella, digamos, nos está apoyando cuando hay grupos activos en su comunidad. Después de la fase de formación, digamos, nosotras sí, de alguna manera, sí reconocemos el apoyo de ellas. Cuando nosotras vemos que hay algún caso que están llevando, sí nos toca reembolsar el transporte, por ejemplo. Digamos, si ella acompañó un caso X, tuvo que haberle pagado el pasaje a la víctima o sobreviviente, más el transporte de ella, ¿verdad? Entonces, eso lo reconocemos. Antes, nosotros hablábamos del mismo esquema colonialista que las instituciones de gobierno. Les vamos a dar una beca. Y entonces recibían una especie de beca y luego dijimos, oigan, no, tenemos que pensar qué es esta compensación que les estamos dando. Y justo utilizamos la palabra compensación. Dijimos, ellas dejan de hacer cosas, entonces era importante también hacer una compensación y lo veíamos como por el tiempo que vienen y dejan de hacer sus cosas, hay que darles como esa compensación. Pero luego, en la última discusión que tuvimos es de que tenemos que tender a pensar más en un salario. Así como nosotras, las organizaciones de defensa de derechos humanos, tenemos un salario, tenemos que dejar entonces de pensar en compensación y convertir su participación o dar a su participación también las condiciones dignas de un salario digno. Y el tema con el que nos hemos enfrentado ahí es el sistema fiscal en México no está pensado para la organización horizontal entre organizaciones para la defensa de los derechos humanos, porque entonces pareciera que tienes que dar a todas de alta como trabajadoras de la organización y entonces se vuelve mucho más complicado y es ahí donde nos hemos quedado, hemos aumentado la cantidad que dábamos antes, pero todavía estamos lejos de que sea un salario digno, equiparado, por lo menos en términos equitativos, a nuestro propio salario. En el marco de paralegales no les damos un sueldo, nada de esas cosas, porque no son promotores que trabajan para Ecolex, sino trabajan para sus comunidades. Entonces, más bien lo que hemos promovido siempre es que las organizaciones reconozcan el tiempo, la logística, el esfuerzo de los paralegales y puedan apoyarles, ¿no? Como nosotros también hicimos ese debate, sacamos la conclusión, y eso vino también de los propios participantes, de que por lo menos los viáticos y la movilidad debe ser cubierta, sin desnaturalizar muchas veces ese rol de voluntariado. Los consultores técnicos están proveyendo un apoyo, estamos siendo auxiliares realmente de la justicia, estamos proveyendo un servicio. Entonces, pues creo que es justo y necesario que haya una remuneración. Y entonces fue realmente con el tribunal con quienes firmamos el acuerdo, quienes hicieron una equiparación y dijeron, bueno, pues a los intérpretes, traductores, les pagamos esto por hora en audiencia y pues firmamos un convenio en ese sentido. Entonces, Documenta no gana nada, o sea, es decir, el pago se da por hora en audiencia y se transfiere a la persona que estuvo en la audiencia, ¿no? Y era importante también hacerlo así, por eso digo que es satelital, porque por el tema de la imparcialidad. Entonces, mantener el carácter independiente de las promotoras es importante para que no les restemos la potestad de exigibilidad y de control social que tienen, el carácter voluntario, pero sí es importante que el municipio, por ejemplo, les dé los recursos para que puedan hacer su trabajo base, ¿no? Que es movilizarse a comunidades lejanas, que quizás darles ambiente para que hagan sus talleres, refrigerios, porque esos son recursos públicos y estarían invertidos en un bienestar público, ¿no? Que es que la gente conozca sus derechos, los utilice de mejor manera. Nosotros sí, en algunos casos les hemos dado, para las replicadoras sobre todo, ¿no? Recursos. Desde el inicio, como que creamos el programa, una de mis preocupaciones centrales era el tema de la sustentabilidad. Es decir, cómo empiezas algo y después, por falta de recursos o por falta de una planeación estratégica o por razones políticas, que es clásico en nuestros contextos, acabas sin poder seguir desarrollando el proyecto, ¿no? Entonces, por eso, por un lado era, desde mi perspectiva, súper relevante el vínculo con una institución de justicia. Es decir, que esto no fuera una iniciativa nada más de una organización de la sociedad civil, sino generar la necesidad en el sistema. Generar la necesidad en el sistema. Yo siempre creo, y esa es mi perspectiva y creo que es de las cosas que me ha enseñado este proyecto, que a veces se decide no ver los problemas institucionales si no se tiene la solución, ¿sabes? O sea, el problema está ahí, pero
el gobierno y las instituciones deciden no verlo hasta que llegas con una alternativa de cómo solucionarlo. Y una vez que tienes la alternativa, claro, es que teníamos este problema, entonces, bueno, vamos a implementar la solución. Y creo que ese fue el caso con el proyecto de consultores técnicos. Se sabía que algo ahí no estaba bien, pero se prefería no hablar del tema, no mencionarlo hasta que llegó el proyecto y, bueno, de repente hay una necesidad enorme que crece y que crece, ¿no? Entonces, uno era generar este reconocimiento, la necesidad de crear una alternativa, una solución, y por otro lado, sí, la firma, o sea, yo perseguí durante muchos años la firma de un convenio que le diera una solidez institucional. Procesos exitosos porque los gobiernos municipales comenzaron a ver a las promotoras como un brazo operativo realmente, ¿no? Porque les permitía, ellas, o sea, al acercarse a las comunidades, tenían más confianza, más calidez, más empatía con las mujeres, entonces hacía que entrar con ellas sea una vía libre para que haya mayor confianza en el proceso de difusión de derechos, ¿no? También en el proceso de registro de casos de violencia, ¿no? Porque las promotoras, además de hacer difusión de derechos, acompañaban a las víctimas en el proceso de violencia y en algunos casos más allá, cuando llegaban a la justicia, las promotoras acompañaban todo el proceso, ¿no?, de judicialización. En la mayoría de los municipios, como te decía, esto continúa trabajando, han sido casi institucionalizados en los gobiernos municipales porque en algunos casos les han asignado espacios para que puedan hacer ahí su atención, en otros también les han proveído fondos, por ejemplo, para el transporte, y bueno, continúan funcionando a pesar de que ya no estamos más nosotros ahí, ¿no?